referirse a la actualidad, vamos a hablar de Nostradamus. Está muy de moda ese tema. Hay gente que cree, che, ya se va. Hay gente que cree que... Porque Nostradamus lo leyeron en la revista Global. Salió un reportaje en Gente ahora de Nostradamus. Qué graso Nostradamus. Nostradamus era un petizo de barba larga, hijo de judíos conversos. Era aficionado a la astrología y fue a dar en la corte de Enrique II. Enrique II era el hijo de Francisco I de Valois y el marido de Catalina de Medici. Y allí estaba el niato. Había llegado, ya veremos cómo. Pero el gran empujón del diablo se lo da una profecía que él hace acerca del rey Enrique, que dice, creo, así: dice, un hombre tuerto será rey. El joven león vencerá al viejo en el campo de batalla, perforará sus ojos en su jaula dorada, y habrá 2 heridas y una muerte cruel. Y lo que sucedió, lo hemos contado varias veces. Enrique II va a unos juegos que hay, eso como unos torneos, unos torneos de esos que el tipo se va a caballo con la lanza, como jugaban antes, ¿no? Como Ivanhoe. Sí. Y estaba, bueno, el conde de Montgomery, y lucha con Enrique. Él era más joven, el conde, que Enrique. Y sin querer le ensarta la lanza a través del casco dorado, justamente, de la jaula dorada, y se lo ensarta en un ojo. Y también lo hiere en la garganta, así que es verdad, hubo 2 heridas. Y también hubo una agonía cruel, durante la cual Enrique II fue el único rey tuerto que tuvo Francia. Sobrevivió 10 días a esa espantosa herida, tuerto, y fue el único rey tuerto que tuvo Francia. Quiere decir que acertó este muchacho Nostradamus, que en realidad se llamaba Michel de Notre Dame, y pues la iglesia lo odiaba, los campesinos también lo odiaban porque pensaban que esa profecía había sido como una maldición, pero bueno, Catalina, la mujer de Enrique, lo protegió, él se quedó en la corte. ¿Pero quién era este tipo? Él había nacido en 1503, esto fue en 1559, esto que vamos a decir, digo mientras sigue yendo la gente. Es por el tornado, por eso. Sí. Estudió medicina, interrumpe sus estudios porque había una peste espantosa, y mientras todos los médicos cuando ven que viene la peste salen rajando, y dice, che, viene la peste, y los médicos ya, sí, y rajaban primero. Los médicos de los niños primero. Claro, porque ellos sabían de qué se trataba. La gente ignorante no, porque sabía que la peste, y se me hacen agarrar a mí. Pero los médicos que sabían que el que le agarraba la peste perdía, te morís. Salían rajando y iban a otro lado donde estuvieran todos sanos, ¿no? Pero él no, un apostolado. Nostradamus. Y se quedaba, empezó a curar gente, pero era un buen tipo, parece, dele curar gente, ahí qué sé yo. Se casó con una mina muy hermosa, tuvo un hijo y una hija, y justamente se le mueren la mujer y los chicos de un rebrote de la peste. Entonces después dice, a mí no me agarran más con esto de la peste, qué sé yo, y se fue a vivir a Aviñón, donde se casó con una viuda que le dio 6 hijos y no se le murió de peste. Y ahí empezó a estudiar las artes místicas o las artes mágicas o esas cosas sobre las que algún día tendremos que hablar. Algún día que puede ser este. Yo el otro día le dije, así al pasar, y aprovecho para dejarle otro toque de costado, que cuanto más leía acerca de la magia, cuanto más averiguaba, cuanto más me asomaba a este mundo, menos respeto le tenía. Siempre aparecía el truco, finalmente. Sí, no solamente que siempre te aparecía el truco, es que era demasiado sencillo. Más como bien dijo usted, cosa de rústicos, no cosa de sabios, ni cosa de barrocos, ni cosa de espíritus retorcidos. Por el contrario, cosa de espíritus demasiado elementales. Casi siempre aparece, lo que bien dice Fraser en su libro, que es
la magia simpática o la magia simpatética, aquello según lo cual, aquel pensamiento según el cual todo lo que está en contacto con algo durante un tiempo prolongado mantiene después características de aquello con lo cual estuvo en contacto, aún después de haberse producido la separación. Por ejemplo, no lo toqué mucho a Dorio, entonces. No lo toqué mucho a Dorio. Estoy tocando a propósito, a ver si se me queda pegado. Y las afinidades, a medida que se elaboran las cosas, las afinidades son un poco más sutiles, pero nada más, es el único paso que se da. Después la cosa analógica, que lo parecido obra de forma parecida. Y uno no se contenta con esto. Uno no se contenta. En todo caso, allí donde por ahí uno puede llegar a interesarse un poco más, es con los fenómenos de clarividencia, o digo, con aquellas personas a quienes el futuro parece visitar con antelación. Y eso es distinto. Ahí es donde quizá el criollo que está en busca de algún milagrito puede sentir algún atractivo, decir, bueno, este adivina, o este ve que tiene alguna forma de conocimiento que no son las tradicionales. Pero ahí tampoco yo personalmente no he tenido suerte. También es cierto, Alejandro, que los oráculos, igual que la manera, digo, de los oráculos en la antigüedad clásica, los profetas, por ese estilo, de ese estilo y todo eso, suelen ser bastante oscuros en la formulación de sus profecías, de modo tal que... así, porque según hemos dicho acá, cuanto más minuciosa sea la descripción de lo increíble, de lo sobrenatural, más increíble, más inverosímil resulta. Claro. Cuando usted le describen a un ángel de un modo poético y usted lo cree. Le describen a un ángel y le dicen cuánto mide de estatura y usted ya no lo cree. Cuando usted le dice que un ángel mide un 83 de estatura, usted ya no cree en ese ángel, que cuando era solamente una sensación poética, le parecía a usted existente. Bien, quiere decir que la oscuridad es muy conveniente al oráculo. Diría que es casi indispensable. La ambigüedad y la anfibología, la ambigüedad, eso es un gran imperio caerá, ¿no? Porque la vaguedad no solamente, como dirían los suspicaces, permite defenderse de las profecías erróneas, interpretándolas de un modo que no se convenga, sino también que opera en el que la recibe de un modo mucho más penetrante. De un modo mucho más penetrante. Pero, bueno, empieza este hombre a estudiar esta clase de ciencias y armó un observatorio en la casa, agarró un telescopio, no sé qué, vidrio de eso que había en aquel entonces, no sé qué había. Y él decía que recibía los secretos del cosmos directamente de las estrellas, y empezó primero a publicar unos almanaques donde predecía el clima y las fases de la luna, vamos. Y después empezó, en ese estilo que acabamos de decir, ese estilo vago de los oráculos, a escribir unas cuartetitas oscuras en donde hacía predicciones, una de las cuales precisamente fue la de 1559, donde pues profetizaba esto tan espantoso que le sucedió a Enrique II. Llegó a escribir como 2000 de estos versos. Los escribía incluso en un idioma no solamente oscuro desde el punto de vista poético, parecían versos, pero no tenían valor como tales. Pero venía en varios idiomas, una especie de cocoliche, mezcla de polaco, de francés, de italiano, de latín. Y se han escrito hasta 400 interpretaciones distintas de estas centurias que se llamaban. Y las predicciones continuaban hasta el año 3797. Es decir, que todavía no terminó de predecir. Así cualquiera, ¿no? No, alguna vez van a pasar las cosas. Siguen. Y dijo, mis escritos serán comprendidos mejor después de mi muerte, dijo, y se fue. Catalina, que creía en él, lo dejó como médico residente de Carlos IX, uno de sus hijos, y dicen que en cierta ocasión lo llamó para que viera en un espejo. Dice que él mismo convocó al espejo a un ángel, a Mael, y le preguntó a ver cuál sería el destino de los hijos de la reina. Los hijos de la reina tuvo muchos, entre ellos 3 reyes, una reina, 2 reinas, vamos. La mujer de Felipe II también era hija de Catalina,
la otra es Margarita de Valois, la mujer de Enrique IV, y los otros tres reinaron, que fueron Francisco, Carlos y Enrique III. Pero todos reinaron muy brevemente, a punto tal que se extingue la dinastía de los Valois cuando aparece nuestro amigo el rey Enrique IV. Ahora parece que Nostradamus no le dijo esto. No le dijo porque usted sabe cómo son los poderosos y la tradición que existe respecto al portador de malas noticias. Que viene con malas noticias, los poderosos lo liquidan. Se lo cargan, claro. De manera que le habrá dicho cualquier gilada, le habrá dicho cualquier cosa al tipo. El caso es que se quede ahí. Nuestro amigo Pierre de Ronsard ha escrito muy bien de Nostradamus. Él murió en 1566 y predijo su propia muerte. Dijo cómo, al lado de una banqueta, al lado de una cama, dijo que iba a morir de gota, lo cual era relativamente fácil de aceptar porque de gota estaba enfermo. Era un diagnóstico más que una profecía, sí, eso, ¿no? Y él era médico, así. Claro. Y no se me voy al lado de la banqueta. Sí. Estaba ahí agarrado. Se quedó, diga al lado de la banqueta y decía, pero será de Dios que no revienta. Y bueno, el que sueña que se muere, se muere. Sí, que sueña que se muere, se muere. Y al final se murió. Y aquí tengo una lista de algunas profecías de Michel de Notre Dame. Dice, aquí está, el león joven vencerá al viejo en un duelo en campo marcial. De una jaula de oro sacará su ojo. Y hará 2 heridas de una. Luego tendrá una muerte cruel. El incendio de Londres también, del 60 sí, señor. Y pico. El gran incendio de Londres de 1666. Dice, la sangre del justo se secará en Londres, abrazada por el fuego de 3 veces 26. La antigua dama... Claro, pero está escribiendo en francés. Sí, está bien. Es eso. Claro. La antigua dama caerá de su alto sitio, de la misma secta muchos morirán. Pronosticó que los derroches de Luis XV provocarían la caída de la monarquía, que en su sed al gran monarca llevará una vida disipada e ilícita por su negligencia, conferirá el gobierno a otros. Bueno. Con los papas tenía una historia también, ¿no? Con la sucesión papal. La Revolución Francesa, las muertes de Luis XVI, María Antonieta, el reino del terror, la victoria de la reina Isabel sobre María Tudor, y de Napoleón dijo, un emperador nacerá cerca de Italia, será vendido al imperio a un precio muy alto, pero después le voy a decir una cosa. Hubo en algunas cuestiones no le pegó ni una. Porque aquí no dice, porque acá llega hasta donde Napoleón nace cerca de Italia. Pero yo le voy a decir lo que dice después, porque a mí siempre yo tengo alguno que me alcahuetea. Dice, predijo que Napoleón iba a conquistar Inglaterra y que iba a reinar pacíficamente y largamente, cosa que no sucedió. Y después de este siglo XX, para encontrar algún acierto, hay que dar tanta vuelta. Hay que dar tanta vuelta, y para identificar a un personaje histórico con lo que dice él, y bueno... Si bien podríamos ser nosotros también. Sí, algunos podríamos ser yo, usted, claro, cualquiera. Uno de barba. Dice, bueno, de barba habrá querido decir Hitler. Bueno, pero Hitler no tenía barba, bueno, pero tenía bigote, más o menos lo mismo. Dice. Sí, en esa época pero también dijo que iba a venir del sur. Y bueno, pero si usted vive en Suecia, y Hitler está en el sur. El sur de Alemania. Claro. O sea, de Austria. Entonces, así cualquiera es adivino. Claro. Así cualquiera es adivino. Interesante sería también, así como se hace una lista de los aciertos de los tipos que adivinan, hacer una lista de los errores. Vio que los tipos que se presentan dicen, soy fulano de tal, yo acerté la muerte. Generalmente aciertan la muerte de algunos líderes mundiales, que por su avanzada edad suelen morirse. En algún año se mueren. Por ejemplo, usted empieza a pronosticar la muerte, vamos a nombrar algún muerto para no secar a nadie. Ya, la muerte de Winston Churchill. Sí. Usted empieza. Y ya, claro, a los Winston Churchill, 70 y tantos años, una cara más o menos, ¿qué sé yo, 10, 15 años podrá tirar. Un día se va a morir, y más con ese laburo que tiene, o los pasos que fuma.
Y voy a empezar, el tipo 85 años tenía. Se va un día y todos los años pronostica que este año va a reventar Winston Churchill. Y Churchill de la casa le hace cuerno al tipo. Y un año se muere, pobre Churchill. ¿Sale el tipo y se vio? ¿Vio? El tipo y sale el otro, el lechuzón, y se vio. Yo lo pronostiqué. Ahí está. Todos nos vamos a morir, ¿qué? ¿En serio? Sí. No me des esta noticia. No laburo más, entonces. ¿Está pronosticando? A mí el día que me lo dijeron, yo no. Qué mal que me puse. Tómatela. Dice, todos nos vamos a morir. Dice, ¿cómo? ¿Quién dijo? ¿Por qué? ¿Estoy enfermo? ¿Qué tengo? ¿Qué te dije yo? Y así, no, a mí un día me dijeron todo. No, todo. Sí, porque yo era muy feliz. Y los asustó, ¿no? Dice, mira, artículo primero, y me dieron cierta noticia acerca de los Reyes Magos. No. ¿Alguna calumnia? No me lo diga. Sí, claro. Y bueno, eso fue lo primero. Después... Lo de París. Bueno, no, que el cine era una ilusión óptica. ¿Cómo una ilusión óptica? ¿Que no era verdad? Claro, que las cosas que yo veía en el cine no eran actores. 24 fotogramas por segundo. ¿Y cuando los matan, por ejemplo, que es mentira? Era mentira. Uno que lloraba por los amores contrariados de Humphrey Bogart. Sí. Era mentira, el tipo estaba casado con otra mina que no tenía nada que ver con eso. Y bueno, ahí ya dije, bueno, pero entonces ¿para qué vivimos aquí? Sí. Y ahí no fue más al no vale la pena. Sí. Y ahí fue cuando le dijeron que se tranquilo. Prefiero morirme, dije. Y bueno, te vas a morir. Eso te ¿Cómo? Dije yo. No era una licencia política. Pero como no resucitamos inmediatamente, como en los cuentos, ¿no? Dice, no, te morís. Como en las películas. No resucita más nadie. No, dije yo. ¿No te dio mentiroso el tipo? El que le dijo todo eso. Durante tiempo seguí creyendo que eran todas mentiras. Claro. Después me dijeron que cosas todavía peores, que hasta ahora no creo. Por ejemplo, que había gente mala. No. Sí, que por ahí un tipo te debía plata y no te la pagaba. No, eso no puede ser. Pero ya con malas intenciones. Claro, mira, digo, tengo que haber un tipo... Siempre hay no quieren asustarlo. Y bueno. ¿Qué va a ser? No se ponga. Veo que se quedó mal, Dolina. Sí. Ponga así. En serio, también hay cosas buenas, Alejandro. Sí, están las enfermedades. Sí, usted sabe cuando me hicieron la lista de las cosas buenas, ahí me puse peor todavía. Porque yo le voy a decir algo. Cuando usted hace una enumeración de desgracias, consigue un efecto literario muy poderoso. Pero mucho más poderoso es el efecto literario que consiste en describir la pequeñez de las alegrías de un tipo, para saber cuán desgraciado era. Como bien decía Borges, algo parecido, ¿no? Exactamente. Borges contaba cómo en un barrio un tipo se compra un catalejo y todos salen corriendo a mirarlo. Entonces ese detalle pinta mejor la miseria del barrio que no el cargar las tintas sobre la carencia de baño, todas esas cosas. Y entonces cuando me dijeron, bueno, pero hay cosas buenas en la vida, y pregunté cuáles, y me las dijeron, yo dije, si estas son las buenas, ¿cómo serán las malas? ¿No? Cierto, las fiestas, la familia, las vacaciones. Claro, las vacaciones de invierno, me dijeron. La fiesta de Navidad, los cohetes, los primos, la familia. Algún cuñado. Sí, los videogames. Los cuñados, los videogames. Sí. El progreso. La libertad de... Bueno, por lo menos le dijeron alguna. Porque digo que hay veces cuando uno le van a decir que hay novedades, digamos, positivas, cuando uno pregunta cuál, dice, pero dijo que negativo, si no le contestan ninguna. Claro, no contestan ninguna. No tienen en la mano alguna. Cierto. Sí. En general, esto sucede en todos los órdenes, en la actualidad, en todos los órdenes del pensamiento. Todos tienen algún tópico de orden general, pero ningún ejemplo que abone ese tópico. Y es mala cosa, ¿eh? Cuando usted dice algo que se trae aprendido, como según los programas de televisión, ¿no? Pero yo me estudio todo antes de ir a un programa de televisión. Y dice, no sé, por ejemplo, sí, porque acá lo que hace falta son ideas. Bueno, aporte alguna. Claro, tenga cuidado porque puede ser que algún periodista malintencionado le pregunte ideas como, por ejemplo, ¿cuáles? Claro. Entonces usted dice, bueno, no importa, sería muy largo enumerar. Mentira, no tiene ni una tiene tiempo. Ni una, no tiene ni una, no que tiene poca. No tiene ni una. Ideas que ayuden, dice. No, claro, no hay ideas positivas, hay que aportar a la televisión, hay que aportar ideas positivas. ¿Sí? ¿Cuáles? Dice el tipo, también. mentira, no tiene ninguna el tipo.
tipo. Pero se sabe que un periodista no le va a ir a preguntar eso. Yo si fuera periodista no preguntaría eso para jorobar. Le preguntar cómo empezó, claro, cómo está su familia y así. ¿Y qué aportaría usted a la televisión? Claro. Cuando el tipo le diga ideas. Muchas gracias, le dice, muchas gracias y se despide. Yo cuando oye hablar de ideas sale rajado. Claro. Bueno, ¿y a quién podríamos dedicar esta charla acerca de Nostradamus? De Nostradamus. Yo creo que en realidad es bastante complicado dedicarle este tipo de cosas a gente que quizás no haya sido más que un embaucador a la manera de estos que nos acosan en esta época, ¿no? Que proliferan como hongos después de la lluvia. ¿Usted no daría...? Sí, lo que no tengo. ¿Por encontrar un mago verdadero? ¿Cómo no? ¿Cómo no hay? No hay. Podríamos dedicárselo a esa gente que quedó con alguna sospecha de saber alguna cosa, algunos desde el lado del divertimento, del entretenimiento, como nuestro amigo Houdini, a otros desde el lado del mal, como Aleister Crowley, y a otro desde el lado del bien, porque es sobre el que menos se sabe, aquel muchacho que seguramente pertenecía a una secta violenta y que empezó a predicar por allá cuando el Imperio Romano decidía los destinos del mundo. Digo, esa gente que hizo cosas misteriosas y que nunca se alcanzaron a develar. Y para tener a alguien más cercano, a otro habitante de Notre Dame, que nos resulta seguramente más simpático, el muchacho Quasimodo, que por lo menos tocaba las campanas y las tocaba en serio. Bueno, para todos ellos, este tango cuyo título es también una sospecha de trampa. Naipe marcado. Algunos magos dicen que hacen adivinan los naipes, pero con naipe marcado. Claro. Así que también me gusta este tango dedicado a un mago. Dale.